Y bueno, por no quitarle más tiempo a José Luis, simplemente agradecerle por aceptar colaborar a través de este taller con Fundación Francisco Luzón. Darle nuevamente la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas. Y nada, José Luis, es un honor contar con tu taller. Como algunos ya sabrán, José Luis es doctor en psicología y también experto en pacientes al final de la vida, además de ser profesor de universidad, entre otras muchísimas cosas que ha estado desarrollando. Y nada, por nuestra parte, yo estaré un poco de mediadora por si necesitan cualquier cuestión, estaré atenta al chat. También si tienen alguna pregunta, no sé si José Luis prefiere dar unos minutitos al final o bueno, eso ya es según le resulte el más cómodo. Y finalmente, los últimos minutitos del taller sí que haré llegar a través del chat un cuestionario de satisfacción que sí que les pediría a todos y a todas que lo contestasen para que lo Mm. pudiéramos tener en cuenta para pues, futuras ocasiones y futuras actividades. Así que nada, José Luis, todo tuyo. Luciana, muchas gracias a ti por la ayuda en este proceso del taller y muchas gracias a la Fundación Luzón por contar conmigo, ¿no? Y por invitarme a pasar un ratito esta tarde. Yo creo que se me escucha bien, ¿no? Vale. Y las gracias son muy sinceras, muy sinceras, pero todavía más gracias a las personas que estáis esta tarde aquí, ¿no? A compartir, pues, como decía, este ratito que no es fácil hablar de lo que vamos a hablar por varios motivos. Em, en primer lugar, porque no estamos acostumbrados a veces a hablar de toma de decisiones, ¿no? Siempre ha sido un poco uno de los temas tabús que nos dan susto y ahora mismo lo que acabo de hacer estoy generalizando algo que no se puede, porque hay muchas personas que si queréis o si quieren hablar de la decisión, de lo que les pasa. Supone un reto especial para los equipos sanitarios que atienden a los afectados con ELA y su familia. Estamos hablando de cosas delicadas. Ya de antemano pido disculpas y pido perdón por si no os conozco a todos y no sé en qué momento de enfermedad estáis, en qué momento vital. Espero pues esto que vamos a hablar hoy en algunas ocasiones de temas delicados y que, como digo, pues en función de cómo somos las personas, afrontamos las dificultades en la vida, pues como buenamente podemos. Y esta enfermedad es una dificultad en la vida importante, ¿no? Hay personas, y ahora no estoy hablando de la toma de decisiones, estoy hablando de, por ejemplo, el nivel de información que uno necesita al inicio del diagnóstico o a medida que van ocurriendo acontecimientos, pues estaréis de acuerdo conmigo que no todas las personas tenemos la misma intención de saber y no tenemos todos el mismo ritmo de conocer diferentes informaciones. Y por supuesto, no todos estamos en el mismo punto de poder decidir o discutir acerca de procedimientos que tarde o temprano vamos a tener que elegir en el proceso de enfermedad y que en eso de aspectos relacionados con el sentido de la vida, con la razón de ser, con el amor a la familia, con el miedo a la muerte, con la espiritualidad, con todos estos aspectos que tienen mucho que ver con la forma en la que nos manejamos y en cómo, permitidme la expresión, luchamos contra la enfermedad, pues los profesionales sanitarios muchas veces nos perdemos. Nos perdemos tantos así que intentamos buscar como qué es lo mejor para todas las personas, ¿no? Y creo que ese no es el camino. Yo llevo desde el 2007 en el clínico, en el Hospital Clínico de Valencia, en la unidad de cuidados respiratorios, y en estos 17 años no conozco a dos familias y a dos afectados igual. En algunas cosas sí, pero a la hora de su propia vida, de su biografía, lo que ha supuesto como reto y lo que hemos aprendido en estos años ha sido, en primer lugar, no prejuzgar y no proponer
algo que se puede suponer que es mejor para la otra persona, ¿no? En ese sentido hemos aprendido muchas cosas respecto a cómo damos esa autonomía a la gente, porque en aquellos casos, en aquellas personas que desde el principio pues quieren conocer información relacionada con su enfermedad o que quieren formar parte del proceso de toma de decisiones muy desde el principio, quizá suponga menos reto, ¿no? Pero también estamos hablando de aquellas personas que no estamos acostumbrados a hablar de temas delicados, que no estamos acostumbrados a hablar de emociones, de lo que nos pasa. Conocemos a nuestro padre que es muy reservado, a nuestro hijo que nunca ha hablado de estas cosas y que cuando se entremezclan emociones tan intensas como el enfado, como la tristeza y como el miedo, pues esto no se facilita, se hace todavía aún más difícil, ¿no? Entonces, también para aquellas personas que, que no saben cómo abordar las decisiones o que delegamos la información o la toma de decisión en otros miembros de la familia por muchos motivos y, como digo, os pedía disculpas porque no sé el proceso actual en el que estáis vamos a hacer una introducción quizá. Podéis interrumpirme cuanto queráis. Somos 30 personas, pero ya intentamos moderar un poco la charla. Si queréis escribir en el chat o lo dejamos al final, lo que consideréis. Estoy cómodo de las dos maneras. Pero decía que iba a hacer una especie de introducción de, de por qué es difícil tomar decisiones en este sentido. Y luego, en la mitad del taller está relacionado con nuestros aprendizajes de estos años y que son 10 tips o 10 leyes que nosotros pues nos ayudan mucho y que son pues digamos representativas a la hora de poder ayudar a la persona en su proceso de adaptación de la enfermedad que al final es el fin último. Los profesionales sanitarios en ese sentido tienen a veces un falso poder con esa intención a veces beneficente de ayuda y cuando preguntamos a un médico en el que confiamos y le decimos, por ejemplo, usted se haría la traqueotomía si fuera su madre, ¿no? Por ejemplo, esa frase que a veces pues la escuchamos, pues si confiamos en la persona y el médico por su experiencia vital, por su experiencia en el hospital o por creencia propia o por sus propios valores y nos dice meterse en la traqueotomía eso no es vida. Yo no lo haría. Eso que he tardado en decirlo un segundo y medio, pues estamos ya generando un cambio, ¿no? En esto precisamente radica en el acompañamiento en el proceso de toma de decisiones. En el otro sentido también, cuando preguntamos ¿usted se haría la traqueotomía si fuera su madre? Y le decimos lo primero es lo primero, es la vida, y ahora hay muchos avances, y ahora pues teniendo dinero y teniendo un cuidador, pues ¿por qué no, no? Pues también estamos modulando en cierto modo ese proceso de toma de decisiones. Lo que está claro es que luego aparecerá en una diapositiva siguiente, no vamos a hablar de qué es lo bueno, qué es lo malo, no se puede en este sentido, pero sí vamos a hablar de lo que son las decisiones prudentes, cuando las consecuencias que tiene una decisión pues no están claras, ¿no? Además, lo que nos dice la realidad es esto tan tremendo que veis en la pizarra, ¿no? Esto es un estudio importante hace ya algunos años, pero aunque la relación médico-afectado-paciente está cambiando y cada vez somos pacientes más empoderados y somos pacientes que participamos más en en cualquier tratamiento médico que tengamos, sí es verdad que venimos de un modelo muy paternalista de relación, ¿no? Y no digo que sea con mala intención, digo que es una intención beneficente por parte de los médicos, pero estamos acostumbrados a pedir consejo a los médicos y los médicos o el equipo médico o sanitario está acostumbrado a sugerir qué es lo mejor para la persona que tiene delante, ¿no? La realidad nos dice, y esto tampoco ha cambiado tanto, es en ese estudio multicéntrico que se publicó en Neurology, que es una revista importante de afectados de ELA, entre otras patologías, habla que solo uno de cada 4 afectados de ELA a nivel mundial,
y esto hay mucha diferenciación por países, solamente 1 de cada 4 formó parte en su proceso de deliberación de la traqueotomía. Esto es tremendo, porque sigue ocurriendo en sitios de España, ¿no? También en los que sí es verdad que hay equipos más sensibles o más familias acostumbradas antes de este proceso de enfermedad de la ELA a resolver los problemas pues a través de la deliberación y de hablarlo, pero no siempre ocurre así, ¿no? Y entonces pues decía que aunque hay equipos más sensibles, pues hay otros equipos que no son equipos y que toma la decisión una persona y recaer una decisión en una sola persona pues no parece que sea lo mejor o la mejor consejera para llegar a esa decisión que decíamos anteriormente con lo prudente, ¿no? Y es aquí donde nos perdemos, porque requiere de un aspecto muy importante, que son de las actitudes que tenemos, esa conjunción, que ahora veremos también un poquito más adelante, de que por desgracia, aunque la voz cantante la persona que tiene que decidir al final es el propio afectado, no se pueden tomar estas decisiones sin el apoyo de la familia cuando la hubiera o hubiese, teniendo en cuenta que vamos a necesitar de ella, ya sea un cuidador externo, sea la familia, y con el equipo médico por descontado. Pero yo no sé si os llama la atención, pero 3 de cada 4 pacientes avanza la enfermedad. Nos encontramos en una situación en la que no se ha discutido, digo discutir en el mejor sentido de la palabra, no se han discutido los valores de la persona, no se ha hablado de lo que realmente uno le da miedo, no se ha hablado previamente a lo que no se está dispuesto a vivir y a lo que sí se está dispuesto a vivir, y como cada uno pues tenemos lógicamente y de forma inevitable nuestras propias creencias acerca de lo que es la evolución de la enfermedad, pues si no hemos tenido un espacio formal donde juntarnos con gente profesional que sabe, pero también con nosotros mismos para poder expresar nuestros valores y los de nuestra familia, pues difícilmente. Lo que dice la realidad es que en las consultas de neurología o de neumología que ocurren cada 3 meses o cada 4 en el seguimiento del proceso de enfermedad, si no hay complicación, pues se hable en ocasiones de cómo dormimos, ¿no? O si necesitamos ayuda a los músculos respiratorios, o si tenemos problemas para la deglución. Se hablan de muchas cosas, pero a veces esto de los valores y del sentido de la vida, que son al final los aspectos que modulan las decisiones, no digo que siempre, pero digo que hay que ser extremadamente cuidadoso y hablando de una atención clínica de mínimos, deberíamos de la forma más anticipada posible, poder hablar con el afectado, con la familia, de que tenéis el derecho de que se sienten con vosotros para poder hablar no solamente de mocos y de respiración, que es vital, por descontado, pero también de miedos y de situaciones en las que no estamos dispuestos a asumir. Em, Esta es la enfermedad de una forma u otra. La curvatura de la evolución, ya lo sabéis, nadie lo puede anticipar. Em, Creo que puedo dibujar, sí. La línea, pues la rapidez no se puede anticipar de ninguna forma. Sabéis que hay personas que se frenan, hay personas que la evolución pues va muy rápido en algún momento, pero en todas las personas aumenta o acontece un deterioro de los músculos, ¿no? Con algunas complicaciones como son estas hendiduras en la línea que pueden acontecer en el proceso de enfermedad. Em, a ver cómo puedo ahora quitar el lápiz para poder seguir pasando diapositivas. Y ahora se ha quedado esas rayitas. Parece ser que no debería haber dibujado, pero bueno. Em, no sé si Luciana tú puedes borrarlo mientras hablo con el borra, creo que sí. Pero bueno, si no, ahí tenemos esos dos ojitos amarillos y no pasa nada. Y decíamos que en esas complicaciones llega un momento en el que los músculos, mil gracias,
en el que no hablemos o que tengamos una debilidad muscular en algunos músculos, como es la fonación, como son las manos, como son las piernas, que son pues terribles, pero son músculos que no amenazan la supervivencia. Los músculos que amenazan la supervivencia, pues son tres, son los encargados de la tos, de poder toser y de poder expulsar las secreciones, son los músculos encargados de la respiración y son los músculos encargados de la deglución. Estos son los tres músculos que hace años, pues cuando empezaban a haber problemas con ellos, pues estábamos algo así como llegando al proceso final, ¿no? Y que ahora pues existen medidas de soporte vital que sustituyen esos tres músculos de forma muy efectiva. Tanto es así que en esto de lo que nos acontece hoy, del proceso de toma de decisiones, existen los medios médicos disponibles para que la persona pueda respirar, incluso cuando los músculos respiratorios no funcionen para nada, se pueda extraer los mocos sustituyendo los músculos de la tos y también se pueda comer de otras maneras diferentes. Lo que no se frena es esa curva que decíamos inicial y que la enfermedad avanza. Entonces, tenemos esos medios disponibles para las personas que razonablemente o coherentemente hayan decidido seguir viviendo en determinadas circunstancias, pero que se tiene que acompañar de lo que decíamos anteriormente, de un sentido de vida, de un apoyo familiar, de una razón de ser, ¿no? Y eso es justamente lo que hace que unas personas, pues, como nos dice la realidad, ¿no? Apostemos mucho por la vida y que incluso en un deterioro muscular muy importante, pues se sigue viendo Netflix y se sigue comunicándonos con el Iris.com y se sigue haciendo o encontrando, a pesar de las dificultades, pues muchas motivaciones vitales y que no debería ser el equipo médico el que considere lo que es calidad de vida o no, o lo que es sentido de vida o no. También conocemos personas que desde muy pronto, antes de que incluso aparezcan los problemas respiratorios o los problemas que amenazan la vida, pues no están dispuestas a vivir en este proceso, aunque choque sustancialmente con la opinión de la persona que tenemos delante. El ingrediente que nos falta aquí para poder realmente tomar decisiones prudentes es algo crucial, que es lo que decía anteriormente, que es el sentarnos. ¿Por qué? Porque tomar una decisión, sea de la índole que sea, estaréis de acuerdo conmigo que sin toda la información posible, pues no sería una decisión prudente. Recuerdo a un afectado de esto hace muchos años, con nivel cultural bajito, que decía: José Luis, no quiero la PEG, me decía. No quiero la gastrostomía percutánea endoscópica, no quiero la sonda para comer. ¿Por qué? Porque no quiero agujeros, porque no quiero la sonda. Y yo le insistía, ¿no?, que nos explicara el por qué, pues para evidentemente evaluar los niveles de información, para que esa decisión precisamente estuviese fundamentada en un conocimiento. Esta persona me decía, dice: mira, José Luis, estoy ya cansado de un poco de la enfermedad, pero sobre todo, yo no quiero una sonda así de larga. Y yo no quiero ponerle más dificultades a mi mujer para darme de comer, que ya está pasándolo muy mal, como para encima tenerlo que hacer por una sonda. Y además, tengo la sensación que si me hago la PEG, la enfermedad va a ir muchísimo más rápido. Tiene mucho sentido lo que decía esta persona, pero las tres cosas que había dicho no eran ciertas ninguna. La sonda no es así de larga, se tapa con un apósito. Para la mujer, en este caso, es mucho más fácil y el riesgo de atragantamiento se elimina y es mucho más fácil alimentar a su marido a través de la PEG que tener que hacer muchas pausas con la comida y con el espesante y como estaba ocurriendo, ¿no? Y además no hay estudios significativos que hablen que la enfermedad evoluciona con un procedimiento médico, ni siquiera con la tráqueo ni con el inicio de la ventilación, sino que los acelerones y los frenazos, esto no lo dice ni mucho menos el psicólogo, sino que lo dicen los estudios científicos. No hay nada que explique una evolución, o sea, que acelere el proceso de enfermedad. Esta persona se hizo la PEG con conocimiento de causa, que dice. Se hizo la PEG siendo una decisión prudente.
podríamos haber hecho caso perfectamente a su decisión inicial de cómo no vamos a respetar lo que dice esta persona si ya nos ha dicho claramente que no quiere agujeros. Uno de los trucos, trucos muy entre comillas, es cuando una persona nos dice quiero este procedimiento, hay que preguntarle por qué, y cuando nos diga no quiero este procedimiento, hay que preguntarle por qué. Dicho de otra manera, necesitamos sentarnos. Y ya voy anticipando algunas de las cosas que nos facilitan y que os facilitan todas las personas que tengamos que tomar una decisión respecto a algo, es tomar o tener tiempo para tomarla. Ni que esté muy cerquita de la decisión, porque en esos momentos de más angustia o de que previamente no se ha hablado o que ya tengo ciertas dificultades, pues es un momento no muy fácil o no muy facilitador de la toma de decisiones. Quizá de forma anticipada tampoco sea muy razonable porque hablar de temas delicados cuando van a acontecer muy lejos en el futuro, pues a lo mejor tampoco es lo que la gente quiere. Otra vez, con esto que os acabo de compartir, llegamos a la conclusión de que hay que ajustar los tiempos pues a la persona. Uno querrá hablar muy pronto de esto desde el primer día y hay personas que no se sienten capaz desde el punto de vista no solamente cognitivo, sino también desde el punto de vista emocional, sentarse a hablar de algo que está relacionado con dejar de vivir o no, por ejemplo, o de vivir en determinadas circunstancias. Esto es de entrada tremendamente difícil, lo miremos por donde lo miremos. Guía 2007 de atención de la ELA en España. Ya se sabe que cuando no quiero mucho dibujar, ¿puedo dibujar, Luciano, y tú me lo borras luego? Pues esto es la ventilación no invasiva. Sabemos que cuando los músculos respiratorios no funcionan bien, ya estaba protocolizado iniciar la ventilación mecánica no invasiva, que es a través de esa adaptación de las máscaras, de las interfaces nasales o oronasales, o en función de 1000 tipos de máscaras que existen, inicialmente por la noche, hasta que cada vez se va necesitando más tiempo. Cuando esa ventilación no invasiva no es efectiva, tenemos dos opciones: la gente que quiere traqueotomía o la gente que no quiere traqueotomía. Y aquí hablaríamos pues, de otros cuidados, posiblemente en otro taller, en ese acompañamiento en un proceso distinto, ¿no? Pero lo que intentaba transmitir con esto es que la guía, ya hace muchos años, que está muy claro cuál es el procedimiento a seguir. Sin embargo, solamente uno de cada 4 afectados forma parte de su proceso de decisión. No digo siempre que sea por equipos médicos que no ofrecen la posibilidad de hablarlo, a veces también, sino de pactos de silencio en la familia, de miedo del propio afectado de hablar de temas delicados, de que nunca le han preguntado y cree que eso no tiene que ver con él, o que lo tiene muy claro, en fin, que en definitiva, aunque el protocolo está claro, no todas las personas tenéis la oportunidad de sentaros de manera anticipada, en la medida de lo posible, de, de temas relacionados no sé si el proceso de decisión, sino con el proceso de acompañamiento de la enfermedad, ¿no? Em, si ya es difícil hablar, gracias, si ya es difícil hablar de ese proceso de decisión, aunque los protocolos estén muy claros, pues todavía es más difícil esto que también estaba en la misma guía del 2007 del Ministerio, que decía hablando de toma de decisiones, que una decisión tomada acerca de una medida de soporte vital en el afectado de ELA no debería ser para siempre. Evidentemente no estaba la ley de eutanasia, pero sí estaba la ley de sedación paliativa y de parar un procedimiento, y lo que pone en ese texto es que cualquier neumólogo que sea capaz de iniciar una ventilación tiene que ser o tiene que dar la posibilidad, si el afectado así lo quiere, de detener el proceso sin sufrimiento. Aquí sí que nos perdíamos los sanitarios. No en todos los sitios se hace este tipo de ayudas, y por descontado no todos los afectados conocemos o conocéis, perdón,
pues esta posibilidad. Mucha gente pensaba que cuando se hacía una traqueotomía era para siempre, hasta que el cuerpo aguantara, ¿no? Y si ya estamos con cierta dificultad para, que eso hemos hecho talleres muchas veces también, ¿no? De cómo facilitamos el proceso de adaptación con una comunicación difícil entre la familia y el afectado, cómo hablamos de esos temas delicados, cómo el médico o el equipo nos da el diagnóstico y el daño que se nos puede hacer si se nos hace de una forma pues no fraccionada, ¿no? O no dosificada, pues imaginaos lo lejos que queda hablar en ocasiones de temas como es el final de la vida, ¿no? Al final, pues requiere de actitudes. Y decía que a veces ese 25% pues no solamente es por parte del equipo médico, sino también es por determinadas actitudes de los afectados, de la familia, pero incluso a veces se hace con buena intención, ¿no? De aquellos sanitarios que cuando vemos a alguien fastidiado, preocupado, nos pide consejo, pues intentamos dar una respuesta, ¿no? Para ayudarle, ¿no? Y a veces, como digo, se hace con buena intención, pero no es el mejor consejero, ¿no? Y entonces hay algo así como de poner en tela de juicio esta relación, que esto os lo cuento no porque forme parte de vuestro papel, sino porque tenemos derecho a exigirlo como afectados. Tenemos derecho a que se nos trate con dignidad, tenemos derecho a poder decidir acerca de nuestra vida de forma anticipada, tenemos derecho, como dice el principio de autonomía de la Ley 41/2002, de que tenemos el derecho a la información, de que se nos informe de todo lo relacionado con lo que nos pasa. Es un derecho, ¿eh? Y también tenemos derecho a no saber si no queremos. Otra vez necesitamos saber o detectar o facilitar cuál es la opinión de la persona concreta. Otra vez no es algo bueno para todos. Hay gente que no quiere saber. Mira, yo, si es buenas noticias, me lo contáis, pero si no, contad con mi hija. Que quien lleva todo el tema de este rollo es mi hija. Aquí hay una alarma. No siempre que la gente nos pide quiero saber todo, tenemos que hacerlo rienda suelta y tenemos que no hacerlo de forma dosificada. Y también, siempre que nos diga la gente yo no quiero saber, pues siempre hay que buscar ventanas en ese proceso de enfermedad y esa escucha activa que nos facilita pues poder anticipar, como decíamos, como ese fin último, anticipar lo que uno quiere. Creo, uno de mis objetivos esta tarde es, por ejemplo, respecto a la tráquea, que yo sé que es una decisión fundamental, que es un antes y un después, que es un momento vital en el que se considera pues un cambio sustancial. Y aquí un poco venimos a defender que lo que la gente no queremos no es tráqueo sí o tráqueo no. Lo que los afectados no quieren es las consecuencias que tiene el hecho de vivir con tráqueo o sino con tráqueo, ¿no? Es qué resultados de salud, qué es lo que voy a poder hacer con eso, ¿no? Y a veces esto también nos confunde un poco, porque hay gente que considera que el hecho de llevar una tráqueo pues, no nos va a permitir hablar, salir a la calle o bañarnos, y eso es lo que realmente habría que evaluar, ¿no? Cuáles son las consecuencias o a lo que una persona no está dispuesto a asumir para vivir en determinadas circunstancias. Em, Decía inicialmente que es un reto para todos, ya que hemos llegado un poco al acuerdo de que la tracción o cualquier decisión o cualquier medida de soporte vital no es buena, ni mala, ni regular. Es horrible para aquella persona que no quiera vivir en determinada situación de vida, es insoportable si va acorde a los valores y sería una mala praxis para aquellas personas que quieren vivir pese a que la enfermedad avance. Entonces, aquí no es
lo bueno es esto, lo bueno es lo otro. En sí mismo es difícil esta decisión por muchas circunstancias. En primer lugar, es difícil porque estamos hablando pues, de lo que decíamos al principio, de seguir viviendo en determinadas circunstancias. Estamos hablando de lo que supone para mi familia el hecho de que yo necesite ayuda. Estamos hablando del impacto económico que implica esto. Estamos hablando del miedo o estamos hablando de aspectos más positivos, del sentido de la vida. Estamos hablando de valores y por eso ya en sí mismo es una decisión muy distinta a las demás. Junto que se toman pues en una situación de alto estrés, una situación que atenta contra por nuestros aspectos de la vida diaria, ¿no? De vivir, aspectos relacionados con el respirar y donde está inundado, pues, de emociones como son, decíamos antes, el miedo, la tristeza, ¿no? Entonces, todas las decisiones que están muy influenciadas o muy mediatizadas por las emociones, pues en sí mismas hay que prestarles mucho, mucho cuidado y mucha atención y requiere, pues, de ese reto que estábamos hablando todo el rato, que uno de los facilitadores es hacerlo de forma anticipada. Olvidémonos de decidir una cosa de este tipo en un ratito, cuando el médico quiera anotarlo en la historia clínica. Oye, si se pone malito, es que el médico de guardia tiene que saber si se pone malito, si va a bajar a hacerse la tráquea o no. Pues no pueden ser decisiones de un momento. Requiere de deliberación, como decíamos anteriormente. ¿Por qué es difícil esta decisión? Porque tampoco estamos acostumbrados a hablar de estas cosas. Entonces, pues imaginaos el impacto que tiene, ¿no? Y porque son términos difíciles, porque estamos hablando de conceptos que tenemos que comprender. Miraré el ejemplo que os he contado antes de la PEG, porque también está muy mediatizado por ideas previas, por lo que conocemos, por lo que hemos oído, ¿no? Por lo que hemos leído, por internet, y encima se toma con gente que conocemos menos en hospitales y que encima venimos de un modelo más paternalista que decíamos antes, en el que estamos acostumbrados desde el punto de vista médico a que nos ayuden a decidir, oye, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Me pongo esta quimioterapia o no? ¿Me opero de esta pierna o no? Es usted el que sabe acerca de lo que me pasa. Por eso quizá es uno de los motivos que siempre ha sido, por lo que ha sido tabú, ¿no? También, y porque implica hay muchos factores. Pero desde luego estamos acostumbrados a un modelo paternalista de relación en el que nos deje tranquilo de qué es lo mejor para nosotros. En una decisión en la que hay la opción de seguir viviendo, pero que la enfermedad avanza y que las dificultades no desaparecen, pues estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo una decisión de una enfermedad, no sé, oncológica, en el que el paciente quiere vivir, en el que la familia quiere que viva, en el que el equipo médico pone todos los medios disponibles, porque lo que está en juego es una curación de la enfermedad y entonces no hay duda de que se requiere, de que todos vamos a priori en la misma dirección, ¿no? Que se trata de curar. Aquí estamos hablando de otras cosas. Y esto es una diferencia, yo creo que desde este lado, desde la sanidad, deberíamos tener muy claro, ¿no? Yo estoy convencidísimo y sé de muy pocas cosas, pero creo que de esto sé un poco. Creo que requiere un cambio actitudinal para abordar los temas delicados desde el principio, no solamente en el proceso de toma de decisión, sino de dar en este tipo de enfermedades mucho espacio a que la persona pueda expresarse. No estoy hablando del rol del psicólogo, ¿eh? No estoy hablando de meter psicólogos en los hospitales, que también, pero estoy hablando de una cosa muy distinta. Estoy hablando de escuchar a la gente, de que aquí más que nunca se requiere eh, salir de ese modelo paternalista y de meternos en ese modelo más deliberativo, donde realmente la persona opine. No estamos comprando una bici ni cambiando de casa. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la muerte y de la discapacidad y de la pérdida de capacidades vitales. Más motivo aún para sentarnos. Los profesionales también tenemos miedo a hablar de esto.
A veces el miedo lo evitamos, pues evitando estas entrevistas o dando consejos o de muchas maneras, pero necesitamos, al igual que se han mejorado mucho los procedimientos de ayudas a los músculos respiratorios o otro tipo de fármacos, pues tenemos de manera urgente que aprender a sentarnos con vosotros sin decir lo que tenéis que hacer, sino de qué es lo que hacemos entre todos, teniendo en cuenta que tenemos disponible estos recursos, ¿no? Determinadas decisiones están contraindicadas en algunos casos en las que los facilitadores que sabemos pues no están disponibles, ¿no? A mí me duele mucho decir esto, espero que con la ley ELA cambie esta historia, pero me da mucha pena decir frases que he escuchado en este tiempo de José Luis, quiero vivir, sé lo que es estar inmóvil, sé lo que es comunicarse con un comunicador a través de una comunicación aumentativa o de estar con medidas de soporte vital, pero no tengo ni dinero ni tengo familia. No puedo hacer una decisión coherente a mis valores desde el punto de vista económico en este caso, ¿no? Dejando ese modelo paternalista, ¿qué es lo que hemos venido a discutir, a deliberar con vosotras y con vosotros? Pues que en una sociedad democrática los ciudadanos necesitamos tener unos conocimientos básicos de cuestiones muy técnicas, científicas, para poder tomar decisiones informadas y no depender únicamente de los de la bata blanca. Stephen Hawking, lo podría decir cualquier persona. Esto ya está muy estudiado, pero al igual que en el caso que os contaba de la PEG, en el que podemos respetar el principio de autonomía, estaríamos haciéndolo mal si hacemos caso a José Luis, yo no quiero la PEG. Sí quería la PEG, pero no sabía que no quería, que no sabía que quería la PEG porque faltaba información. La información es dolorosa, pero la desinformación lo es mucho más. Pero el gustito de la evitación es tremendo. El hecho de, ya no solamente como afectado, el hecho de yo como familiar, ver a mi afectado, a mi familiar enfermo de ELA, hablar de temas como los que estamos hablando, pues me produce un dolor tremendo. Y el gustito de la evitación, de librarnos de esa comunicación, pues a corto plazo está bien. Al igual que la gente que no está preparada para hablar emocionalmente, y eso en consulta de psicología lo vemos mucho desde el principio, pues está muy bien el hecho de evitar cosas que nos preocupan, porque se nos moja el ojo, aparece eso de las lágrimas, aparecen, pues se ponen sobre la mesa temas realmente que nos preocupan y entonces, pues paradójicamente, y en ese momento en el que se discuten esas cosas importantes, pues florecen las emociones, pero son las que nos van a permitir, pues que realmente no se haga algo que quiero que se haga o que se deje de hacer algo que no quiero, en definitiva, decisiones. Decisiones coherentes a mis valores. Ojalá aparezca muy rápido la curación de la ELA, que aparezcan todos los estudios que revierta los síntomas y que no estemos hablando de esto. Por otro lado, se están mejorando las ayudas a las medidas de soporte vital, como cada vez, pues eso, ventiladores más inteligentes que emiten el aire cuando uno va a iniciar, en fin, existen medidas de soporte vital y los investigadores por ese lado, los de la curación también, pero los del apoyo están pues investigando continuamente para que a día de hoy lo que hay es un acompañamiento, ¿no? Decíamos que ojalá pues pudiéramos sentarnos a hablar de otras cosas, pero o hacemos una buena praxis y nos mojamos y os mojáis. Esto en el sentido, digamos, ajustado a las necesidades de cada persona, ¿eh? Pero o nos sentamos y hablamos de lo que realmente os preocupa o no nos podemos ir muy mucho con la conciencia tranquila a casa, con la sensación de haber mirado como para otro sitio, ¿no? Y esto no justifica a la gente, el propio afectado que diga no quiero hablar de este tema, no justifica que miremos para otro sitio. Lo que justifica o lo que implica es que tendremos que ser más cuidadosos o tendremos que buscar herramientas distintas
que con aquellas personas pues, que están acostumbrados a hablar de su vida, que están acostumbrados a hablar de lo que en un futuro estarían dispuestos a asumir o no, de forma anticipada. ¿Cuánto nos gusta hablar y sugerir? ¿Cuánto nos gusta suponer? Lo que tienes que hacer es animarte. Tú lo que tienes que hacer es tirar para adelante. O no entiendo por qué estás tan triste si tienes todo. Me tienes a mí, tienes a tus hijos. Te cuidamos lo mejor que podemos. Tenemos la suerte de poder disponer de un cuidador. Yo creo que lo mejor para ti es que lo que tienes que hacer es salir a la calle y animarte más. No entiendo por qué no utilizas el comunicador. Nos encanta. Parece ser que es una condición humana, ¿no? El intentar ayudar. Lo que pasa es que, como cuando a mi madre le cuento un problema, yo soy de Madrid, mi madre vive en Madrid, y a veces le cuento, a veces digo porque uno ha ido, pues, dejando de hacer algunas cosas que no funcionan mucho y nos transmitimos el amor y el afecto de otra forma, pero cuando le preguntaba a mi madre, pues decía, mamá, estoy muy preocupado porque en el hospital ha sido un día difícil y ya sabes, este médico que es tan difícil de manejar. Y mi mamá me dice, no te preocupes, cariño. Y yo ya digo para mí, si ya estoy preocupado. O no pasa nada. O el tiempo pone a la gente en su sitio. Bueno, mi madre ahora es adivina. O no. Bueno, la cuestión es que no le voy a exigir a mi madre darme un soporte emocional adecuado, pero estamos muy acostumbrados a intentar dar. Esto no cambia solo, no debería cambiar solo en la atención de afectados de ELA. Está cambiando cada vez más en el que los familiares sabemos más, porque culturalmente los afectados, el equipo sanitario, estamos culturalmente cada vez dando más espacio a eso de sentir. Antes era eso de los hombres no lloran y las madres siempre tienen razón y ese tipo de cosas que nos han perseguido siempre, pues cada vez estamos dando más cabida a darnos permiso a sentir, a llorar, a emocionarnos, a pasárnoslos mal, y eso se traduce en una atención también a la hora de que los sanitarios, las familias, los afectados, dediquemos más tiempo a sentarnos acerca de lo que uno quiere. Sobre todo, decíamos, a diferencia de otras enfermedades graves, cuando es igual de bueno o igual de malo una decisión que otra. Cuando no vamos todos a una, cuando hay que deliberar, esa es la palabra. Y la deliberación implica no hablar tanto, sino qué es lo que más te preocupa, qué has pensado de tu futuro, qué es lo que más te da miedo. Lo que estoy escuchando es que te preocupa mucho ser una carga, ¿no? Para tu familia. Lo que estoy escuchando de ti, cuidador, es que no sabes si vas a saber manejarte en casa con tanto aparato, ¿no? El hecho de detectar eso, el hecho de entender y escuchar, no estamos haciendo gala de bondad. No, lo que estamos haciendo gala es de detectar necesidades y preocupaciones para poner solución. Para eso sirve lo que le preocupa a uno y lo que le preocupa a otro. No es lo mismo tener dinero para poder contratar a, a- a personal de enfermería en 3 turnos de 8 horas en casa que el que no tiene muchos recursos económicos para poder vivir. No es la misma preocupación uno que otro. No es lo mismo tener una familia que nos da afecto que una familia que pues la relación previa a la ELA no era muy buena, pues la enfermedad no va a mejorar esta situación. No es lo mismo las preocupaciones, ¿no? No es lo mismo una persona religiosa que una persona no religiosa. No estoy diciendo que haya más o menos factores de protección o amortiguadores en el proceso de final de vida o de decisiones. Estoy diciendo que son aspectos que modulan y que la única forma que tenemos de objetivo final, amortiguar el sufrimiento que implica el proceso, es conocer a esa persona concreta. Ya creo que será la última vez que lo diga hoy. Nos olvidamos de protocolos estandarizados para todos. No sirve. Sí, se cuida. Los cuidados de la traqueotomía sí son para todos iguales, pero la decisión no. Es personal, es intransferible y va acorde
a la familia, a una persona concreta. Em, Decía que, ¿por qué este modelo deliberativo? Pues porque nos aleja de una decisión no prudente, nos aleja de una decisión no basada en los valores. Ahora os contaré, según vayan surgiendo experiencias que hemos tenido, de, por ejemplo, utilizar medidas de soporte vital o seguir viviendo, por ejemplo, por los hijos o por una presión familiar o por miedo a la muerte o porque no nos han explicado que puede pararse sin sufrimiento. Estoy poniendo solamente ejemplos. Lo que nos dice la experiencia es que la gente no toma esa decisión de forma coherente y en el futuro, cuando uno decide seguir viviendo en determinadas circunstancias, debe ser una decisión muy clara, debe tener un sentido de vida establecido y que esté muy relacionado con el deseo de vivir, pero de dentro, de verdad, ¿no? Esto no quita que no pongamos tener dudas. Estoy diciendo que las decisiones que no están fundamentadas en nuestros propios valores, sino que están más condicionadas por otros aspectos o por presión o por miedos, pues no son realmente facilitadores. Lo venimos diciendo todo el rato. La decisión es del afectado. La decisión es del afectado. Cuando es competente para tomar decisiones y cuando quiere tomar decisiones, al igual que cuando quiere saber información. Cuando digo competente, es que puede haber no solamente una afectación cognitiva, cerebral, sino que me estoy refiriendo a una afectación de impacto emocional y que uno no esté capaz de tomar decisiones porque está inmerso en emociones. Y esto es un motivo o una dificultad importante para el proceso de toma de decisiones. O cuando es capaz, pero no quiere tomar decisiones. Repito, la decisión es del afectado. Pero para llegar a una decisión prudente, teniendo en cuenta que necesitamos de otros, a diferencia de otras patologías en las que somos totalmente independientes, pues se requiere ese, ese tridente o esa triada de reunirnos, ¿no? De poder sentarnos. Em, Esto de la decisión prudente, evidentemente, no es una frase mía, sino que es un concepto ético que aparece mucho ahora en la biomedicina o en la bioética, en la que nos garantiza, y ahora veremos algunos de los facilitadores que garantizan llegar a esta decisión prudente en vuestro caso, basado en esta tríada, ¿no? Ahora, a partir de ahora, de las diapositivas que van a venir a continuación, pues son 10 puntos que nos pararemos un poquito en cada uno de ellos y, y que pretenden ser facilitadores o clarificadores y que, bueno, que el fin último es disminuir el sufrimiento. Luego dejaremos el final, ya os digo, un ratito para poder hablar. Hay mucha diferencia entre las actitudes de los profesionales sanitarios que atienden a personas con ELA. Vuestro derecho a tener información para poder acogeros y decidir, ya no solamente la tráqueo, solo ni mucho menos, cualquier procedimiento relacionado con el cuidado en el proceso de una enfermedad como la ELA, tenéis todos el mismo derecho, nazcáis donde nazcáis o viváis donde viváis. Hemos dicho de la importancia de la actitud de los sanitarios a la hora de determinadas decisiones. Cuando dependemos de un solo profesional, pues esto es complicado. Imaginaos esto o mirad este artículo también de Neurology. Algunos especialistas relacionados con la atención de estos pacientes reconocen que influyen en la toma de decisiones respecto a la tráqueo. Lo reconocen. Cuando yo antes de estar en el clínico
Desde el 2004 al 2007 estuve en el Hospital General de Valencia atendiendo a personas con tumor cerebral maligno en el que las esperanzas de vida son menores de un año y en el que la persona tenía que decidir si aumentaba la vida 3 meses o 6 meses, si recurría a la cirugía o si se recurría a la radioterapia y quimioterapia. Yo entré a trabajar allí porque el jefe de servicio de neurocirugía de ese hospital, que me conocía a través de otra persona, decía que, José Luis, cada vez que me siento con una persona a decidir si se quiere operar o no, estamos ganando 3 o 4 meses y nadie garantiza en esa cirugía qué es lo que va a pasar, qué afectación, si la persona va a tener complicaciones, si va a haber luego un daño cerebral. Y tengo la sensación que por el hecho de ser neurocirujano, empujo a la decisión de hacer. Lo hago con toda la buena intención, pero lo que intento decir con esto es que es muy difícil cuando estamos hablando de valores, de sentido de la vida, que cada uno no ponga su criterio. Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque lo que necesitamos de los sanitarios no son sus valores, son sus conocimientos técnicos para poder, con nuestros valores, llegar a una decisión que decíamos prudente. Pero todo esto que está inundado de tanta emoción, pues es muy difícil que uno no se mezcle o que en cierto modo o a veces sin querer intente influir. Por lo tanto, ¿cómo se solventa esto? Pues con esas sillas o con ese espacio formal para hablar de lo que realmente nos preocupa. Y cuando hay un equipo multidisciplinar donde hay 10 ojos o 8 ojos en lugar de dos, pues no hay lugar a dudas en el que se van a tener determinados aspectos relacionados con la biografía del afectado, que es el fin último, donde vamos a llegar de forma más fácil a esa decisión prudente, ¿no? No solamente hay que ver el músculo respiratorio, ni solamente hay que ver la parte social, ni el estilo de afrontamiento psicológico, sino que hay que hacer una ensalada con todos esos aspectos para esa decisión. Entonces, sentarnos. Así empezaba hoy el taller, ¿no? De que qué fácil es, cuando no tenemos clara una decisión, escuchar lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Y cómo nos podemos ver arrastrados por esto, ¿no? Dejando de lado, pues, precisamente nuestros valores. Decía que esto se salvaba, pues, con actitud, que tenemos mucho que entrenar por nuestro lado, de saber que ni yo mismo, ni el familiar, ni yo mismo que llevo tiempo en esto, sé para mí lo que querría en una circunstancia concreta de mi vida, porque mi circunstancia ahora no se parece a la posiblemente futura, ni siquiera yo sé lo que yo querría en un futuro, y eso está demostrado, aunque podamos tener cierta opinión, pero cuando llegue el momento, pues habría que verme si mi hijo va a estar a punto de hacer la comunión o si X. Ni siquiera yo, repito, sé lo que querría en mi futuro como para saber qué es lo mejor para otro. Estaríamos volviéndonos locos. Esto es una condición sine qua non de como afectados, como pacientes, pedir opinión, que estamos muy acostumbrados a eso, y como sanitarios dejarse llevar, ¿no? Para ello se requiere, pues, una cosa que hace falta en los hospitales y que curan y que amortiguan y que son sanadores en sí mismo, como es el ponerse en el lugar del otro de verdad, como es cuando vamos a que nos atiendan y realmente no nos dicen lo que tenemos que hacer desde el paternalismo y aceptan incondicionalmente cómo nos podemos sentir y no nos dicen cómo nos tenemos que sentir y además nos hablan con franqueza y con honestidad. ¿Cuántas veces nos han dicho gracias después de hablar de un proceso, no sé, de sedación paliativa o de eutanasia? ¿Cuántas veces después de reunirnos nos han dicho gracias, ¿no? Que sigue mucho llamando la atención. Eh, Hay un afectado que es amigo mío, lo digo con la boca muy grande, se llama Alejandro Bayo, que conocéis muchos de vosotros y que cada vez me resulta más difícil hacer un taller de este tipo sin nombrarlo.
Él dijo una cosa que para mí fue muy clarificador y que cambió un poco la forma de, de cuando me siento con un afectado a hablar de su vida o de él, ¿no? Y me decía, y también lo hemos transmitido en el equipo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y decía Alejandro que dice, mira, cuando vengo al neumólogo o al neurólogo, que son mis médicos de referencia, sobre todo el neumólogo, cuando vengo cada 3 o 4 meses al neumólogo y es una consulta que dura 15 minutos o 10, dice, yo no le pido que sea mi amigo, ni que sea simpático, ni siquiera le pido que sea amable. Está bien, todas esas cosas, pero lo que le pido, lo que le pediría es que en ese ratito que dura ese encuentro, esos 10 o 15 minutos, teniendo en cuenta que me las estoy pasando regular y que tengo muchas esperanzas puestas en él, digo esperanzas realistas, lo que le pido es que tengo que tener la sensación de que soy lo más importante para él en este momento. Qué bonito, ¿no? Cuando vamos a alguien y nos realmente notamos que se está haciendo cargo de nosotros. Yo sé que la ELA sigue, sé que el músculo se sigue debilitando, pero me la habéis transmitido un montón de veces en esta situación de alta vulnerabilidad física y psicológica de dar con un equipo, con alguien, no solo sanitario, sino con una familia, con una pareja, con un amigo, que puedas hablar de temas delicados y que no nos diga tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no? Sino que realmente contemple esa posibilidad de sentirnos así o de que nos hable con franqueza y honestidad cuando las cosas se están torciendo, ¿no? Entonces, no estoy hablando de habilidades de comunicación, ni de conocimientos psicológicos ni médicos. Lo que veis en la pizarra son actitudes, no son ni conocimientos ni habilidades de comunicación. Son del jersey para adentro, son de no poner en duda lo que está sintiendo el otro, intentar ponerse en el pellejo del otro, en los zapatos del otro, y cuando las cosas no están tan bien, pues hablar mirándonos a los ojos con la total franqueza que requiere esa situación, ¿no? Segunda, eh, lo tenemos claro. Ley 41/2002, principio de autonomía, pero a veces no está tan claro, ¿no? Y a veces, pues, habemos familiares que queremos decidir también. A veces ese modelo paternalista que decíamos no, pero a veces también la persona, aunque esa decisión sea del paciente, no tiene la capacidad para decidir. Y decía, a veces desde el punto de vista cognitivo, pero a veces también desde el punto de vista volitivo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de impacto emocional. Las emociones merman la capacidad de tomar decisiones, aunque sepamos que las emociones merman la capacidad de tomar decisiones. Dicho de otra forma, cuando uno está inundado por el miedo, por la angustia, por el estrés, pues uno decide peor que cuando lo hace sin ese estrés extremo, ¿no? Y eso sería una dificultad que llaman volitiva o emocional, pero también no podemos olvidar que es igual de maleficente y es igual de maleficente no dejar decidir a alguien que puede que dejar decidir a alguien que no puede. Repito, es igual de maleficente, está igual de mal hecho no dejar decidir a alguien que puede que dejar decidir a alguien que no es capaz, tanto sea desde el punto de vista cognitivo como volitivo. Y lo que está ya demostrado hace muchos años, aunque la frecuencia, pues, hablando de una afectación cognitiva grave asociada a la ELA, estamos hablando de un 10% de personas con ELA tienen una afectación moderada, grave, de la cognición, de problemas de memoria, problemas de atención, de problemas de la función ejecutiva, que está relacionada con la amígdala cerebral, que está relacionada con el lóbulo órbito frontal derecho, que son los encargados de tomar la decisión. Hemos visto situaciones en las que claramente existe una afectación cognitiva, las menos personas, pero no podemos obviarla. Hay un porcentaje que alcanza hasta el 40% en el que no hay esta afectación cognitiva grave, pero que hay dificultadores o hay
problemas cognitivos de comprensión verbal y lectora para poder tomar una decisión. Si queréis, podemos mirar para otro sitio, pero la revista mundial más importante médica de atención al afectado de ELA, ALS, hace ya 8 o 9 años que cambió su nombre y ya no se llama ELA, ya no se llama ALS. Ahora se llama ALS y Frontotemporal Degeneration. Se llama ELA y afectación frontotemporal. Entonces, muchas veces no, pero muchas veces sí. Y ya lo repito la última vez, es igual de maleficente no dejar decidir a alguien que es capaz, es competente para decidir, que dejar decidir a alguien que no es capaz. En el clínico se contrató por 2 ocasiones a través de una beca a una neuropsicóloga que nos permitía hacer una valoración neurocognitiva, no para incapacitar o no para etiquetar a la persona que puntuaba mal en un test neuropsicológico, sino para que nos saltaran las alarmas de que había que tratar esa decisión y esa información de forma más cuidadosa que con otras personas, porque los problemas de atención habría que transmitir la información de forma distinta. ¿Qué ocurre? Que como algunas personas con ELA tienen dificultades para hablar, pues la evaluación, el darse cuenta de que existe este fallo, pues es todavía más difícil, que no implica que sigamos mirando para otro sitio. Lo decía, es igual de maleficente no dejar de decir a una persona que puede hacerlo que permitir dejar de decir a una persona que no tiene la capacidad. Ojo, que una persona, esto lo hemos aprendido, puntúe mal en un test neuropsicológico, que son las únicas herramientas que tenemos actualmente disponibles para saber si una persona tiene algún pequeño o moderado o grave problema de atención o de memoria o de la habilidad emocional o de función ejecutiva, que como decíamos era la capacidad para, en una decisión, coger todos los ingredientes. A la hora de hacer una receta de cocina, las personas tenemos que saber qué ingredientes tiene, en qué orden va y eso, y hacer esa receta de cocina se encarga esa función ejecutiva cerebral. Pues en algunas ocasiones se afecta. Imaginaos si ya de por sí decíamos en la diapositiva anterior lo tremendamente difícil que es decidir acerca de la vida, del seguir, del luchar, pues si encima existe un problema cerebral, pues más aún. Este punto 3, ¿qué es lo que dice? Que se puntúe mal en un test neuropsicológico no implica que una persona no sepa lo que quiere acerca de su vida. En algunas ocasiones sí, porque hay una afectación más grave, pero en las dificultades más moderadas se trata de ser más cuidadoso con lo que está ocurriendo. ¿Cómo nos garantizamos? ¿Cómo os garantizáis? ¿Cómo llegamos a esa decisión prudente respecto a saber si una persona está comprendiendo toda la información? Pues no conformándonos como con la persona de la PEG, que me decía José Luis, no quiero la PEG. Nos podemos conformar ahí. O yo sí quiero la tráquea y nos conformamos con ahí. La deliberación, la veracidad, no se basa en eso. Decíamos que se basa en sentarnos. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene, según estos criterios de White muy establecidos en la bioética, cómo podemos saber si una persona comprende toda la información para tomar decisiones? Pues que nos diga con sus propias palabras estos 3 componentes. ¿Qué enfermedad tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Y qué consecuencias tiene cada una de las opciones que hay? Que lo exprese con sus propias palabras, con un comunicador, de una forma u otra, sin utilizar palabras técnicas, pero la persona que sea capaz, en cualquier decisión, saber qué es lo que me pasa, cuáles son los diferentes caminos que puedo tomar y qué pasa si cojo cada uno de los caminos. No podemos hacer un procedimiento médico o clínico o de ayuda de soporte vital sin haber discutido de esta forma con la persona. Y puede, insisto, utilizar un lenguaje
muy de casa, muy campechano, pero que nos denote que sabe qué enfermedad se tiene o qué proceso está pasando, qué implicación tiene, cuáles son las opciones, de tráqueo sí, tráqueo no, de lo que sea, ventilación continua y qué pros y contras tiene cada una de las opciones. Fundamental, criterios de capacidad, independientemente de los test neuropsicológicos o esa afectación cognitiva que sabemos que puede acontecer. ¿Qué pasa cuando esos criterios de White no se pueden transmitir? Cuando una persona no puede expresar, y no estoy hablando a través del habla, ni mucho menos necesariamente, sea a través de lo que sea, sino que no puede expresar, pues nos cabe duda de que pueda comprender lo que está decidiendo o de que su decisión está siendo coherente. ¿Quién representa, quién toma la decisión cuando una persona no es competente? Pues respecto a la toma de decisiones, aquí tenemos que hablar de ese documento de voluntades anticipadas, de ese documento de directrices previas, que para muchas personas es un alivio saber que tengo algo firmado ahí con mis deseos actuales, que aunque no son en el momento en el que tengo que decidir, pero a día de hoy, a día de 29 de octubre de 2024, lo que quiero es esto en el caso de que lleguen determinadas circunstancias y yo no pueda decidir. Como punto cero, paciente capaz, decíamos. Como punto uno, tener escritas esas voluntades anticipadas. Esto es de vital importancia, no solamente por la tranquilidad que otorga a la persona que lo tiene firmado, que se va a hacer desde el punto de vista clínico lo que realmente quiere en un momento de competencia, sino que además es un encuentro precioso, digo precioso, valioso, para hablar de temas delicados. El hecho de discutir de las voluntades anticipadas ya está siendo algo que está acercando a la familia y al equipo. Ya está siendo algo, ya está siendo una oportunidad de que el afectado, sea de la personalidad que sea, tenga la oportunidad de expresar sus deseos. Ya en sí mismo está bien. A veces no está ese documento de voluntades anticipadas. Muchas veces no está ese documento de voluntades anticipadas. Si la persona no es capaz, o ha llegado un momento de complicación o una neumonía y la persona no puede decidir cuál es el segundo paso o el siguiente paso después de que no exista un documento de directrices previas, lo que llaman el testimonio de un allegado o el familiar. No se trata de pedir la opinión al familiar de lo que él cree, sino se trata de si la persona que ahora no es capaz previamente había dicho lo que quería. No se trata de que tú como familiar nos des tu opinión, se trata de que nos digas si tienes información de lo que él dijo previamente. Esto es un documento legal desde el punto de vista de la decisión, desde el punto de vista de ético y legal, es potente el hecho de que un familiar dice no hay nada escrito, pero lo que dijo es que no querría esto. Él no querría vivir en estas circunstancias. Y eso tiene más peso, ¿cuánto? A más personas se lo dijo, cuantas más veces lo reiteraba, cuando lo decía con más minuciosidad y más detalle. Eso, cuando no hay un documento de voluntades anticipadas, mucho antes de que el médico decida por nosotros o mucho antes de que la familia decida por nosotros, tenemos que hacer ese testimonio de allegado de familia. A veces no ocurre, no está y no se ha hablado previamente de determinadas circunstancias. Se pasa al siguiente paso. Antes de que la familia decida por nosotros, se habla de la reconstrucción de la voluntad hipotética. Es, usted familiar, no le estoy pidiendo su opinión. Lo que le estoy pidiendo es, usted, que lo conoce bien, ¿qué cree que habría dicho el afectado en estas circunstancias? Entendéis la diferencia, ¿verdad? No os estoy pidiendo que me deis vuestra opinión, sino usted que lo conocía bien, ¿qué cree que diría? Y si nos encontramos incapaz de dar esa respuesta o de no hay un familiar cercano en ese sentido, es
cuando se hace una decisión por representación que llaman, y es cuando la decisión pasa a la potestad de la familia, o si no la hubiese, al equipo médico. Imaginaos cuántas veces me habéis dicho el marrón que supone para el familiar decidir por alguien que no somos nosotros porque tendemos a salvar la vida. Esas decisiones se tiende a tirar para adelante cuando no se ha discutido previamente. Muchos familiares ya opinan o desde el principio asumen que eso es una decisión demasiado grande y que se requiere de hablar de decisiones anticipadas, ¿no? Para no ser nosotros como familiares los que tengan que decidir acerca de algo tan difícil como es la vida de otro. La decisión es del paciente, pero no se puede hacer una decisión de medidas de soporte vital sin contar con la familia. Tienen que formar parte. Los cuidados se asemejan en ocasiones a los de un hospital, casi a los de una UCI en ocasiones, ¿no? Entonces, en muchas circunstancias puede estar contraindicada, por ejemplo, una traqueotomía cuando no hay un familiar o cuando el familiar no se siente capaz de cuidar, ¿no? Por esto, pues porque existe un nivel alto de cuidados, porque los roles familiares cambian radicalmente y requiere de, pues, de ese acompañamiento real, ¿no? Y de que los procedimientos médicos son aprendibles, pero son difíciles, ¿no? Aquí, pues, me consta que tenéis en la fundación, pues, talleres relacionados con cuidar al cuidador, ¿no? Es por esto precisamente, porque es inviable que recaiga esta situación en una sola persona, por muy buena actitud que tenga, pero no es porque no sea capaz, es porque no se puede, ¿no? Y entonces, pues no es el día que nos toca hablar de los cuidados en el cuidador, ¿no? Pero forma parte también en ese proceso de decisión, ¿no? Y que la familia, pues por descontado, tiene que formar parte en esa tríada de afectado, em, profesionales y familia. 5. Algo que nos dice la experiencia, son 10, ¿eh? Ya nos queda menos. 5. Lo anticipaba un poquito antes. Aquellas decisiones que no están basadas en valores, que no se han hecho de forma lo más anticipada posible, que se han hecho en un momento donde puede haber ya problemas respiratorios y el paciente está en una situación vital complicada, o que se detecta, imaginaos que dice durante todo el proceso de enfermedad, yo no quiero tráqueo, yo no quiero tráqueo, yo no quiero vivir dependiente de una máquina, yo no quiero, y llega el momento y nos dice que sí, pues está muy bien el cambio de decisión, de opinión, pero nos llama la atención, ¿no? Porque en los momentos de mayor coherencia decía que no, y aquí pueden estar siendo influenciados por otros aspectos, ¿no? Que a veces no son manejables porque son propios de la persona, que son miedo a la muerte o miedo a dejar de estar, pero a veces son por falta de información, de no saber, por ejemplo, que a lo mejor ese proceso de no querer una traqueotomía, pues se hace a día de hoy sin ningún sufrimiento para la persona, ¿no? Estaréis muy de acuerdo conmigo que si uno piensa que el hecho de no querer la tráqueo, imaginaos, y esto lo hemos vivido muchas veces, implica tener que morirse ahogado, con perdón, pues uno se hace la tráqueo y lo que haga falta para no tener la sensación de ahogo. Es una falta de información, como nos ha ocurrido a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener muy claro cuáles son los valores reales de la persona y considerar, y ya estamos en el punto 6, como esa decisión, como un continuo que puede cambiar, que puede evolucionar y que las personas pues se adaptan, las personas pues no solamente cambian de opinión, sino que si pusiéramos, y eso ya no nos tenéis que decir vosotras y vosotros, si pusiéramos a una persona en una situación
de alta dependencia de un día para otro, pues no sé si sería mejor o peor, pero sería muy distinto que cuando esto acontece pues de forma progresiva, ¿no? Lo que sí demostramos con un estudio hace unos años que lo llevamos al Congreso de Neumología y de Cirugía Torácica, SEPAR, un año llevamos porque se pensaba que desde el punto de vista emocional, y eso tiene lógica pensarlo, es que a medida que avanza la enfermedad, cuanto más dependientes somos, que estamos peor de los niveles de tristeza y de angustia y de ansiedad y de depresión y de sufrimiento emocional y sufrimiento vital al fin y al cabo, ¿no? Se piensa que uno, pues cuando necesita de más cosas está peor. Hicimos un estudio ambicioso de evaluar a muchos afectados de ELA en todo el proceso de enfermedad y lo que vimos en esos resultados es este punto 7, que es las personas no solemos tener a los procedimientos, sino a los estados de salud resultantes, que es lo que decía un poco antes. Uno no es que no quiera o sí quiera tráqueo, lo que quiere es poder hacer cosas o lo que tiene miedo es dejar de hacer cosas a través de sus procedimientos y eso es lo que debería de discutirse. Esto lo hablo mucho con los afectados en consulta, ¿no? Porque uno piensa y dice, "Guau, si ahora me lo estoy pasando regular y estoy en el principio de la enfermedad, pues no quiero ni pensar lo que va a ser pues cuando tenga que utilizar una silla". Eso es lo que dice la mente. Lo que dice la experiencia es que somos tantas experiencias como personas, cada persona lo vive de un proceso, pero que de forma intrasujeto, la evolución de las personas es que, aunque hay altibajos, el proceso de enfermedad no implica que cada vez estemos más angustiados y tengamos más tiempo. Es decir, esto fue el resultado. Esta, las columnas más claritas, como veis, es sin ventilación, sin ningún procedimiento de ayuda a la respiración. Esta columna más oscura es con ventilación invasiva y esta última es con tráqueo. ¿Qué nos dijo el resultado? Que se pensaba que la gente que no llevara ayuda a los músculos respiratorios tendría menos niveles de ansiedad y de tristeza que aquellas personas que tuviesen tráqueo. Eso lo pensaba toda la comunidad científica. Bueno, pues no. Pues la gente, las hipótesis están servidas, ¿no? O la gente nos adaptamos al proceso de enfermedad y uno al final pues se va ajustando, o al inicio puede que esto dé tanto susto de tener cierta información que se asemeje a lo que luego realmente es. En fin, que puede haber muchos factores que hacen que, como veis, este grupo de las tres primeras columnas es la ansiedad del afectado y no cambia, la depresión tampoco, pero es que en el cuidador que se pensaba que habría mayor sufrimiento a medida que la enfermedad avanza, que sepáis, con muchos pacientes, que, que no es así. No sé si es la resiliencia, no sé si es el ajuste, no sé si es la resignación, no sé lo que es. Pero de forma global, de forma generalizada, el empeoramiento de la enfermedad no hace que estemos peor desde el punto de vista emocional. Me parece un dato importante. Ahora viene Luciana, la borradora profesional, y nos quita lo amarillo de la pizarra. En 3, 2, 1, ya. Gracias. Punto 8. Para estas decisiones que implican tantos cuidados y que decíamos de la importancia de la prevención de la ayuda al cuidador, por lo que implica, no conozco a ningún afectado que en cierto modo tenga sentimientos de sentirse, de tener cierta culpa por haber, iba a decir de carga, de cambiar, de que la familia haya cambiado, ¿no? No conozco a ninguna persona que no tenga en cierto modo ese sentimiento, es muy normal. Y no conozco a ningún cuidador que no tenga sentimientos relacionados pues, con la necesidad o con la forma de cuidar, ¿no? Hablamos un poco de la importancia
de cuidar al cuidador y de poner en tela de juicio todas esas necesidades y preocupaciones, pero por mucho que se delibere, por muchas actitudes y por muchos valores que se hayan discutido en el proceso de enfermedad, instrumentalmente esto es inviable sin dinero. Por muy claro que se tenga la decisión, por mucha intención de vivir, por que tengamos un familiar, no se puede hacer sin dinero y sin una red de apoyo en domicilio, desde el punto de vista de las asociaciones y desde el punto de vista clínico-sanitario. Es inviable. Em, no hay ser humano que aguante sin tener un teléfono directo de soporte para contactar rápidamente con el equipo médico, por ejemplo. El papel de las asociaciones es, no sé cómo decirlo, lo de fundamental se me queda pequeño, no es un elogio gratuito, sino que se requiere de un soporte realmente instrumental, económico, de formación, de comunicadores, de grúas, es inviable y desde luego un acceso directo con el equipo médico que es el que resuelve los problemas. Nosotros nos inventamos hace, no sé si ya hará 8 o 10 años, un correo electrónico que es ucr-clínico@gva.es. No me estoy inventando nada. Hay un correo que respondemos de 2 a 4 correos al día en el que a todos los afectados de ELA que acuden a la unidad desde el primer día tienen ese correo que lo reciben Jesús Sancho y Santos Ferrer, que son dos médicos neumólogos, Pablo Rollo, que es el supervisor de enfermería, yo como psicólogo y Pepe, el administrativo del hospital, el secretario. Esto es gratis, nadie nos lo paga, pero es un correo que puede parecer más lento un correo. Hay un teléfono también de 8 a 3 de la tarde donde lo coge Pepe, pero cuando hay un problema por la tarde o un domingo por la noche o en Nochevieja, como ha ocurrido a veces y hemos respondido, pues tenemos un grupo de WhatsApp que nos chivamos y decimos, fulanito ha escrito un correo y si hay alguien en el taller que es del clínico, pues lo sabrá muy bien, ¿no? Que respondemos muy, muy rápido. Decía que esto era gratis, nadie nos lo paga y que sin ser gran cosa, tenemos muy claro, porque nos cuesta mucho trabajo, tenemos familias, tenemos hijos y no somos Santa Teresas de Calcuta ninguno, ni mucho menos, pero existe un compromiso porque hemos aprendido que la disminución del sufrimiento, que es el fin último, em, disminuye cuando la gente tiene un soporte en el que ante cualquier complicación en casa va a tener acceso directo con el médico que lo ha atendido en el hospital. Me parece algo así como fundamental. Si no, pues como estamos hablando, con todos los recursos que estamos hablando, sin tener que acudir a urgencias un afectado de ELA. No cabe en mente humana. Ocurre en muchos sitios. O, con perdón otra vez, que haya hospitales que no tengan un neumólogo de guardia. Pues hombre, si tienen el mejor neumólogo del mundo atendiéndoles, si se pone malito un jueves por la noche y en el hospital te atiende un reumatólogo que no ha visto un ventilador en su vida, pues lo tenemos complicado. Hay muchos hospitales que no tienen neumólogo de guardia, aunque hagan todas las consultas el mismo día multidisciplinares. Fisio, neurólogo, neumólogo, trabajador social. A veces ocurre eso, que está bien, a veces no tan bien, porque es agotador para una persona el mismo día ver a toda la gente, pero puede que por la tarde no haya un neumólogo de guardia que sea el que maneje los problemas respiratorios, ¿no? Nos pasaba muchas veces que antes de aprenderlo, que un facilitador en la toma de decisión es que una ventilación, una PEG, una traqueotomía, una vez que se hace, no necesariamente tiene que ser para siempre. La gente en la calle, lo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, no tiene por qué saber cosas que son muy de diario de nosotros, ¿no? Y muchas veces, mucha gente pensaba, pues, que cuando se hacía un procedimiento era, pues, hasta que se aguante.
pues a lo mejor yo no quiero vivir si llega a unas circunstancias concretas de muy, muy alta dependencia, pero a día de hoy, que es una traqueotomía pues no muy habitual, porque ha sido por una complicación aguda, como hemos visto al principio, pero que voy a poder salir a la calle, voy a poder hablar incluso con la tráqueo, pues a lo mejor es distinto. Lo que yo no quiero no es la tráqueo, lo que yo no quiero es que no pueda salir a la calle o que no pueda comunicarme clara y abiertamente. Eso es muy distinto el procedimiento. Y que, como hemos dicho antes, la ley dice que ese médico que dice que parar un procedimiento es un fracaso médico y que él ayuda a vivir pero no a morir, em, está ya descrito en las guías de la práctica clínica y tenemos y tenéis todo el derecho de parar procedimientos y de decir Diego donde dije digo en cualquier momento del proceso de la enfermedad. Repito, es un derecho, ¿eh? No se hace nadie ningún favor. Tampoco os hacemos o hacen favores cuando se sientan a deliberar con nosotros acerca de lo que nos preocupa. No es un médico amable, no es un médico simpático que sí me escucha. Estamos hablando de un problema de mínimos, en una enfermedad que todos luchamos para amortiguar el impacto que supone. Los encargados del dinero, los encargados de la ventilación, los encargados de los aspectos emocionales, los encargados del aspecto social, la terapia ocupacional. Cuando nos sentamos a hablar de lo que os preocupa, no es una cuestión del psicólogo, es una responsabilidad moral de todos y que no es de excelencia en la práctica clínica, aunque lo parece. Es de mínimos. Exigidlo. Y el último, 10, una de las cosas que nos hemos encontrado a veces es que presumíamos de hablar abiertamente con el afectado y la familia y al ritmo de él, no al ritmo nuestro. La necesidad de tener que anotar en la historia de esta persona quiere una cosa u otra, pues hemos ido aprendiendo a que tiene que ir al ritmo de la persona y no al nuestro. Y nos pasó en ocasiones que una persona, por ejemplo, decía que sí quiero tráqueo. Y una de las cuestiones que hacemos habitualmente es volver a preguntar, pasado un tiempo, a la persona que ha decidido hacerse la tráqueo si sigue satisfecho con la decisión y de que ahora que la ha vivido ya un tiempo, volvería a hacérsela otra vez, ¿no? Para, en cierto modo, acompañar y asegurarnos de que esto está siendo, pues sigue estando acorde, teniendo en cuenta que la enfermedad sigue evolucionando, pues sigue siendo acorde. Nos encontrábamos con, en alguna situación, 2 o 3 casos con nombre y apellidos que los recordamos muy bien, de afectados que habían dicho que sí, de que habían encontrado el sentido de la vida con la traqueotomía, que se le preguntó posteriormente si estaban satisfechos con la decisión y que nos decían que sí, pero que la enfermedad evolucionó tanto en la que llegó un momento en el que no podían darnos una respuesta. Estaban perfectamente cuidados, con cuidadores fantásticos, pero el afectado no nos podía decir si eso ya para él tenía o no tenía sentido de la vida. Eso nos sirvió para anticipar también lo de, en el proceso de toma de decisiones, es, ya sé lo que quieres a día de hoy, pero tenemos que hablar al ritmo del paciente, insisto, en qué circunstancias de futuro no querrías estar en el caso de que no nos puedas dar una respuesta fundamental. Nos encontrábamos con un paciente perfectamente cuidado, incapaz de darnos una respuesta, que en el pasado dijo que sí quería vivir y que la familia por nada del mundo iba a interrumpir el proceso de vida o iba a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. La situación es muy fea. Me gusta mucho esta frase, em, que está un poco acorde a esa frase que decíamos de las decisiones basadas en otra cosa que no sean nuestros valores, sino que sean en la habitación de los miedos o en
hacer caso a la presión que a veces tenemos alrededor o al desconocimiento, pues no son los mejores consejeros, ¿no? Y que, bueno, me habéis demostrado una cosa, que estamos hablando de temas delicados, pero en muchas ocasiones y en casos en los que afectados no querían hablar, como hemos dicho al principio, de emociones, ni estaban acostumbrados a involucrarse desde el punto de vista de, de la trascendencia o del sentido de la vida o de la razón de ser, pues me han demostrado muchas veces que requiere de muchos ingredientes y de habilidades y de realmente actitudes, se puede llegar a tomar decisiones o a hablar de temas delicados desde la serenidad, ¿no? O algo así, ¿no? O desde dando mucho espacio y mucho permiso al ritmo de la gente, que yo creo que es uno de los aspectos más difícil de aprender en el acompañamiento de personas con ella, ¿no? El no transmitir lo que uno cree que sería mejor, sino que, como dice el modelo deliberativo, no hablar tanto y escuchar más, que muy posiblemente el acompañamiento sea mucho más efectivo y la persona realmente se sienta escuchado, como decía Alejandro Gallo. Sois muchos en el taller. Tengo la sensación de que habéis estado escuchando, pese a no escribir en el chat. Agradecer de nuevo a Luciana mucho la preparación al taller, a la Fundación Luzón por contar conmigo y bueno, a veces de lo que no se habla no existe. Y os agradezco mucho que os hayáis apuntado a un taller que habla de toma de decisiones en personas con ELA, que en sí mismo es muy difícil. Gracias. Ahora tenéis el tiempo, el espacio que Luciana considere para, si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta, pues estaré encantado de responderos. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a ver si en el chat, que se me ha escondido por aquí un momentito. Ah, aquí. Vale, a ver. Vale, tenemos a Idoia que nos da las gracias y hay una mano levantada de una persona conectada que no consigo ver su nombre porque no lo ha especificado, aparece como Samsung. Mm, Entiendo que es porque no ha actualizado el nombre, así que bueno, vamos a darle paso en caso de que quiera transmitirnos su duda. No sé si... Creo que estaba levantada hace ya rato, casi desde el principio, Luciana, me parece. Sí, tal vez haya sido por algo, ¿no? Algo de Mm. la conexión o algo así, pero bueno, en cualquier caso, si lo necesita, que sepa que pueda participar. Yo lo que voy a hacer mientras las personas si quieren compartir pues sus apreciaciones o algunas preguntas y demás, es pasar el enlace por el chat del cuestionario de satisfacción que mencioné al principio, para que, bueno, ahí también nos puedan dejar su valoración, sus impresiones y podamos ir adaptando las actividades según las necesidades que ustedes nos vayan transmitiendo. A ver, aquí está. Yo creo que se abre bien. Vale. Bueno, no hace falta que nos conteste ya, o sea, a lo largo de la semana o cuando tengan un ratito, pues nos gustaría así que contar con las opiniones de todas las personas que han participado, por lo que he comentado, para seguir realizando estas actividades según pues sus preferencias. Vale, tenemos una aportación de José Barril Antuña. ¿Piensas que las unidades de hospitalización a domicilio y la atención primaria deberían jugar mayor papel en la atención a las y los pacientes de ELA? Sí. Em, las personas de atención primaria a lo mejor ven un afectado de ELA en muchos años. Es difícil desde atención primaria. Por desgracia, el diagnóstico de la enfermedad se confunde con un montón de cosas y la media desde el inicio de síntomas hasta el diagnóstico definitivo, José, me imagino que tú lo sabes muy bien,
es una media de 9-10 meses, imaginaos, ¿no? Es tremendo. Entonces, decía ese sí más rotundo, posiblemente por la hospitalización, por la UHD, en el que aquellos tratamientos que se puedan hacer a domicilio con coordinación de la unidad de atención, pues siempre es beneficiosa. Otra vez, 8. Uy, ¿qué pasa? Bueno, se ve que por lo que se ha tenido un problema de conexión, José Luis. No sé si el resto de los participantes me están escuchando, si me pueden confirmar por chat. A ver. Vale, Pilar, muchísimas gracias. Aprovecho también para responder a Idoia, que nos ha preguntado si se va a grabar la sesión. Haremos llegar la grabación a aquellas personas que se han inscrito al taller y que nos han facilitado sus contactos, así que Idoia, a lo largo de esta semana intentaremos hacerle llegar la sesión completa, ¿vale? Por si quisiesen recuperar el contenido. Y a ver si... Vamos, bueno, a ver si queda alguna preguntita pendiente. No sé si José Luis ha tenido algún problema de conexión porque veo que ha salido de la sesión. De todos modos, si hay personas que siguen teniendo alguna pregunta y la quieren dejar por chat, lo que puedo hacer es, aunque finalice la sesión y a lo mejor él no se pueda conectar, pues hacerle llegar esas dudas posterior a la sesión y hacerle llegar la respuesta junto a la sesión grabada, ¿vale? Muy bien, Manuel, voy a preguntar tu consulta. Como les digo, cualquier cuestión que quieran dejar por el chat, se la haré llegar al doctor por si ha tenido algún problema y no se ha podido reconectar y le haremos llegar la respuesta pues una vez que le facilitemos la grabación de la sesión completa. A ti, Marta, por conectarte, señora Ramírez, Ana Trujillo, bueno, y todas las personas en general que se han conectado. Yo creo que doy 5 minutitos más por si queda alguna cuestión pendiente. Y por mi parte, pues podríamos dar la sesión por terminada. Recordarles, sí, por favor, que nos respondan al enlace, o sea, al cuestionario, perdón, a través del enlace que mandé. Así nosotros podemos seguir, pues, evaluando estas sesiones y en su caso, pues, repetirlas si pues, ha sido un contenido de interés o mejorar cualquier cuestión, cualquier dinámica que nos propongan. Estamos con la Dana y se ha apagado mi casa de repente y se ha apagado el router. No No te sabéis, preocupes, bueno, yo no José sé Luis. quién está en Valencia pero, y en otros sitios de España, pero está cayendo ahora mismo lo que no está escrito. Decía, bueno, no sé por dónde ibais y ahora ya interrumpo, Sí, pero no, tranquilo. Sí, eh, sí. al final se trata de coordinación entre centros para acortar primeramente los tiempos de diagnóstico, que están siendo muy largos y que en los acompañamientos en domiciliaria de todo aquel tratamiento que sea disponible con conocimiento en el manejo de los problemas respiratorios, que es la principal causa de dificultades clínicas en la ELA y la principal causa de muerte en la ELA, desde luego que esté hecho siempre por parte de gente que controla. Hemos visto una diferencia gigante en el manejo de los problemas respiratorios en los distintos centros y hospitales. Entonces, que los congresos y las reuniones científicas sirvan para esto, para que ninguna persona se quede
colgada o que no tenga disponibilidad de utilizar los tratamientos médicos más punteros basados en neumología, neurología y ensayos clínicos y en todo lo que esté disponible. Em, una de las cosas que han cambiado ya, por ejemplo, en nuestro hospital es un diagnóstico de neurología y conocíamos en neumología a los afectados con ELA cuando empezaba a haber problemas respiratorios y eso a veces era tarde. Ahora ya pues hay un convenio que en cuanto existe una sospecha de diagnóstico, aunque siga tardando muchos meses, como dice Idoia, em, ya remite el neurólogo directamente a neumología para empezar a hacer esas pruebas funcionales y aliviar los posibles síntomas relacionados con el manejo de secreciones y de la respiración. Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. UHD, partícipe total para poder acompañar esos procedimientos que se puedan hacer desde casa. Lo que pasa es que no se puede ofrecer una atención de hospitalización domiciliaria continua porque es una enfermedad no aguda en el punto de vista del manejo. Entonces eso depende también de la coordinación de los hospitales. Vale, creo que queda otra cuestión por ahí. ¿Existe alguna herramienta online donde nos podamos perdón, autovalorar el posible deterioro cognitivo? Es una cosa que me preocupa personalmente como afectado de ELA. Em, es muy interesante lo que dices, pero mi sugerencia es que se lo plantes al neurólogo. Em, o en función de donde estés, te puedo ayudar a encontrar centros de neuropsicología. Nosotros se acabó, no sé quién ha hecho la pregunta, me apetece Ay, sí, perdona. personalizar. Manuel Lara. Manuel, nosotros se nos acabó el dinero de becas y no tenemos neuropsicólogo actualmente. Es una faena, pero coméntaselo si te parece al neurólogo y yo no tengo ningún inconveniente en que tengas mi correo si te lo da Luciana o lo puedo escribir en el chat y intentar ayudarte en función de la comunidad autónoma que estés. Vale, a ver, Lara. Gracias, José, Ana. ¿qué te parece bien ponerlo por el chat por si alguien más te quiere hacer alguna consulta o como te resulte a ti más cómodo? Mira, voy a poner mi correo, voy a poner el correo del clínico, que no tenemos ningún inconveniente en que nos escribáis también ahí. Os pongo el mío personal. Y una cosa más, Air Liquid, yo en los hospitales, los psicólogos que atienden a la ELA, no estamos contratados la inmensa mayoría por el hospital. Estamos de diferentes maneras, como ha sido siempre. En La Paz, cuando yo estaba, había 3 psicólogos contratados por el ministerio o por sanidad. Sin embargo, estábamos unos 40 o 50 psicólogos en diferentes patologías, contratados con becas de investigación, con laboratorios, etcétera, con fundaciones del hospital, etcétera. Yo estoy contratado por Air Liquid. En Air Liquid hacemos talleres, muchos me conocéis por allí, y os lo digo solamente porque en esa plataforma de Vitaler hay un espacio que se llama Espacio ELA, donde podéis contactar con nosotros para resolver dudas. Bueno, y está la formación de la Fundación Luzón en la escuela, que ahí tenéis un montón de vídeos para que también participamos, gente del clínico y en el que tenéis de todos los aspectos. Pero dudas, Vitaler, hemos inventado un correo que podéis escribir para asesoraros de lo que creáis. Es para vosotros, se usa. Y bueno, no sé si quedará alguna última preguntita. Bueno, Manuel nos da la gracia porque por lo visto mañana justo va a pasar por un proceso de toma de decisiones. Ujú. José Barril nos comenta que la sanidad pública no se puede basar en becas, necesitamos profesionales estatutarios, funcionarios para asegurar la continuidad de servicios tan esenciales, perdón. Un abrazo a todos y a todas. Que sepas que los psicólogos que estamos en hospitales por otros medios, en muchas ocasiones es
por cabezonería de un jefe de servicio o de alguien que considera que esto es importante. Pero de momento no se considera importante una atención globalizada. Cada servicio le da importancia a lo que considera. Yo estoy en el clínico tantos años por el antiguo jefe de servicio, por Emilio Cervera, que aun siendo revisor de las revistas americanas más importantes de la de Thorax, de Chest, de cuando surgía un nuevo ventilador, se prueba y se probaba en el clínico, teniendo los medios más punteros de la atención clínica, consideró que se estaba quedando cojo sin hacer una atención emocional, pero fue porque se empeñó. No hay figura del psicólogo en hospitales que atiendan a ELA. Por suerte, están asociaciones y fundaciones con atención psicológica, pero no es una atención, es maravillosa, pero no es una atención junto al equipo médico en ese proceso agudo de hospitalización. Por tanto, psicólogos coordinados entre asociación y hospitales, maravilloso. De no ir a contarle la misma historia a dos psicólogos, en fin, una coordinación como, o redes como ocurre siempre. Ahora se va a hacer un estudio, vamos a coordinar un estudio desde el clínico para evaluar la espiritualidad y van a participar pues 10 u 11 centros de toda España para no hablar de religión solo, para hablar de espiritualidad, para hablar de cosas que son las preocupaciones que están latentes en un proceso como va a ir mañana Manuel a hablar con paliativos de la decisión. Entonces, eso no son aspectos sociales, ni físicos, ni psicológicos, son aspectos de vida, son aspectos que llaman espiritualidad, sin necesidad de que sea religión. Seguimos avanzando. Ojalá la curación pronto, la ley ELA cambia, pero ahora tenemos lo que tenemos y entonces no vamos a mirar para otro sitio. Muy bien, José Luis. Bueno, la última aportación de Manuel Lara. En mi unidad son espacios en Mallorca. Afortunadamente sí disponemos de una y la verdad es que es una ayuda enorme. Bueno, pues Bueno, ojalá que los recursos se sigan ampliando y sobre todo lo que tú comentas, José Luis, ¿no? La coordinación entre recursos al final se vuelve fundamental para ofrecer el mejor servicio a las personas según sus necesidades, ¿no? exacto. Muy bien, pues nada, agradecerle una vez más a José Luis por impartir este taller. Ya tienen su contacto, igualmente saben que al Departamento de Calidad de Vida de Fundación Luzón, cualquier duda o cualquier consulta que quieran realizar, pues estamos disponibles para lo que necesiten. Igualmente, si alguien bueno, pierde el contacto, no lo ha apuntado, lo que sea, en cualquier momento nos lo piden bueno, les hago el nexo, como quien diría con José Luis, siempre tan disponible en colaborar con nosotros. Y nada, yo creo que con esto, bueno, agradecerles también a todos ustedes por haber participado en esta actividad. Es un placer contar con un grupo bastante numeroso porque nos da la impresión de que las actividades realmente están llegando a las personas que interesadas, ¿no? Y que necesitan a lo mejor acercarse más a estas temáticas. Y bueno, yo creo que por mi parte, ya podemos dar por cerrada la sesión y cualquier cuestión, pues nos ponemos a su disposición para cualquier otro tipo de consulta en otro momento.